7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Last one. Rob Orion and New Era of American space exploration. El 16 de julio de 1969, el Apolo 11, al mando del comandante Neil Armstrong, en conjunto con los astronautas Edwin Aldrin y Michael Collins, partiría de las instalaciones de la NASA en Cabo Kennedy, Florida. La ambiciosa misión espacial, de resultar exitosa, marcaría uno de los mayores hitos en la historia de la humanidad. Aquellos 3 hombres terrestres intentarían llegar más lejos de lo que ningún otro había llegado. 4 días después, el 20 de julio de 1969, ante la atenta mirada de millones de espectadores alrededor del mundo, Neil Armstrong se convertiría en el primer hombre en pisar la Luna. Aquella justa heroica parecía derrumbar todas las antiguas teorías que habían perdurado durante siglos, esas que advertían acerca de extrañas naves de procedencia lunar, o aquellas otras que hablaban acerca de las construcciones inteligentes en la Luna, o las más osadas que se atrevían a afirmar que la Luna podría estar habitada por alguna forma de vida extraña. Lo cierto es que aquel julio del 69, la NASA se encargó de desmentir todo aquello. Pero, ¿qué tal si nos ocultaron la verdad? ¿Qué tal si lo que vimos fue un montaje perfectamente elaborado? ¿Qué tal si Armstrong y Aldrin vieron algo en la superficie lunar tan sorprendente que era imposible de revelar a la humanidad? ¿Qué tal si la historia que nos contaron no fue la verdad? Hoy en la Noche Paranormal abordaremos algunos de los enigmas más controversiales respecto a este cuerpo celeste, que permanece silencioso, vigilándonos celosamente desde el principio de la humanidad. Estos son los misterios de la Luna. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal en un episodio más. Estamos muy contentos de saludarlos, como siempre, mi compañero Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola Ari, hola amigos, buenas noches. Muy contento por llevar este nuevo programa hacia todos ustedes. La verdad es un tema bastante interesante, Bastante ¿no? interesante, claro. Cumpliéndose un aniversario más de este alunizaje y bueno, todo lo que conlleva toda esta travesía, ¿no? Acerca de estos personajes que aterrizaron en lo que es, o más bien alunizaron en lo que es, valga la redundancia, la Luna. Sí. Y todo lo que lleva, todos los misterios que lleva Así ese satélite, claro, que creemos o que nos han dicho que es un satélite natural que está arraigado a nuestro planeta sí. madre, ¿no? Sí, más adelante igual vamos a ir pues desglosando todos estos misterios, ¿no? Digo, eso sí. de satélite, perdón que te interrumpa, No, eso no. de satélite artificial, bueno, son teorías, Claro. que vamos a estar platicando más tarde, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues amigos, sean bienvenidos hoy a este programa titulado Misterios de la Luna. Realmente se va a poner bastante interesante. Nos han estado enviando ahí algunas teorías que vamos a estar comentando al respecto. Pero bueno, ya saben que la opinión, pues la mejor opinión siempre la tienen ustedes. ¿Y qué les parece si comenzamos? Como bien lo comentamos, estamos a la víspera, el día de mañana se cumplen 51 años de la llegada del hombre a la Luna, precisamente en el Apolo 11, al mando de Neil Armstrong, como lo veíamos en el video. También Buzz Aldrin, que bueno, ahí hay una historia muy curiosa entre ellos también, lo vamos a estar comentando. Y por supuesto Collins, ¿no? También, que se quedó pues en el módulo lunar, ¿no? Mientras los otros 2 astronautas pues bueno, realizaban toda esta hazaña que hoy conocemos y que bueno, obviamente con el tiempo pues bueno, se volvió mítica, ¿no? Es quizás el avance más extraordinario que se ha llevado dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, claro, realmente
¿no? Todos los días gente va hacia la luna o hacia este mítico satélite, ¿no? Que realmente pocos conocemos qué es. Sabemos que existe, pero no sabemos nada de él, ¿no? Sí, es muy realmente, enigmático, sí, ¿no? realmente no Muy se sabe. hermética la información que tenemos sobre él. Exactamente, ¿no? Entonces es una historia bastante interesante y bueno, mejor narrada que por nuestro amigo Ari. Bueno, vamos a empezar. Como bien sabemos, la Luna es el satélite natural de nuestro planeta, con una superficie de 38 millones de kilómetros cuadrados. Representa una décima parte de la superficie de la Tierra, y contrario a lo que se piensa, el origen de este cuerpo celeste continúa siendo una gran incógnita. La gran mayoría de la comunidad científica está de acuerdo en señalar que probablemente, durante los primeros millones de años del sistema solar, la Luna formó parte de la Tierra, hasta que un asteroide, de al menos el tamaño de Marte, colisionó contra nuestro planeta, provocando el desprendimiento de un gran trozo de materia que al entrar en órbita, y luego de muchos millones de años, terminó por convertirse en un satélite natural, tal y como lo conocemos hoy en día. No obstante, las teorías del origen de la Luna son tan variopintas que podemos encontrar explicaciones serias que señalan que la Luna podría tratarse de un gran dispositivo artificial de monitoreo creado por civilizaciones mucho más antiguas a la humanidad, o inclusive otras que aseguran que la Luna y sus implicaciones hacia la Tierra son tan perfectas y esenciales que tendrían que ser un capricho del cosmos perfectamente imposible. Sin embargo, el misterio de la Luna va más allá de su mera creación, pues desde la aparición del hombre se convirtió en uno de los mayores puntos de atención para las civilizaciones precolombinas, como los mayas, los incas, los aztecas, quienes demostraron tanto interés en el estudio y observación de este cuerpo celeste que decidieron comenzar a medir el tiempo en función de las fases lunares, o los llamados calendarios lunares, ¿no? Que de hecho hay algunas naciones que todavía pues siguen utilizando la luna como sistema de medición, ¿no? Como partida de su sistema de medición del tiempo. Por ejemplo, los chinos, ¿no? Sí. Que los meses empiezan con las lunas nuevas, ¿no? A diferencia de como lo hacemos en Occidente, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte el movimiento de traslación y de rotación disvaría bastante a lo que la Tierra generalmente hace ese mismo movimiento, ¿no? Claro. Tiene un movimiento más exacto que la Tierra que llega a disvariar. Sí, que incluso, bueno, lo que sabemos todo, ¿no? Los años bisiestos, que es un día imperfecto, ¿no? claro. La Luna los conlleva completamente pues a la par, ¿no? Tanto su traslación como su rotación tiene la misma... Sí, digamos que su ciclo es más exacto, es ¿no? constante, sí, exactamente. Okay. Esa sería la palabra, es constante. Bueno, es por ello y miles de factores más que el hecho de alcanzar la Luna siempre obsesionó a las potencias mundiales, en concreto a Estados Unidos y a la Unión Soviética, quienes en la década de los 60 protagonizaron una encarnizada batalla por la conquista de la gran esfera. Los soviéticos serían los primeros en colocar a un hombre en la órbita lunar. Después de decenas de intentos fallidos, en abril del 61, Yuri Gagarin tendría el honor de presenciar por primera vez al planeta Tierra desde la órbita espacial. A su vez, los americanos responderían redoblando esfuerzos y en 1969, luego de gastar millones de dólares en investigación y desarrollo en el proyecto Mercury, Neil Armstrong tendría los honores de colocar la bandera norteamericana sobre la Luna y proclamar así su indiscutible victoria. Y bueno, obviamente pues, era una hazaña importante, ¿no? El llegar a la Luna, el pisar, el realizar esa hazaña tan extraordinaria era pues decir el mundo es mío, ¿no? Sí, recordemos que en ese lapso de tiempo, a partir de los 50 hasta los 60, incluso más allá, la Unión Soviética y Estados Unidos, existía una guerra, la Guerra Fría, Claro, ¿no? sí, estamos. Entonces era aquí entre Estados Unidos y lo que es la Unión, o antigua Unión Soviética, en el cual pues era un dimes y diretes, ¿no? Yo tengo tanta tecnología, yo tengo tanta, y pues vamos a ver quién gana, Sí. ¿no? La típica Guerra Fría, Sí. la base de todo esto, a raíz también de todo lo que dejó la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente, ¿no? ¿No? Todas las secuelas que dejó, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, esta guerra silenciosa, ¿no? Entre las dos potencias que normaban las reglas del mundo, ¿no? Exactamente. Y bueno, obviamente establecieron este punto, este lugar donde nunca se había llegado, ¿no? Como punto de partida, ¿no? El primero que conquistara la Luna, pues bueno, seguramente
iba a quedar en los anales de la historia, ¿no? Iba a ser proclamado el ganador indiscutible y bueno, pues bueno, a la postre así sucedió, ¿no? Hoy la verdad es que todos sabemos quién es Neil Armstrong, pero pocos conocemos a lo mejor a Yuri Gagarin, ¿no? Yuri Gagarin, ¿no? Sí, O a Vladimir exactamente. Komarov, o inclusive se ha hablado de la perrita Laika, ¿no? Que es bueno, de los primeros seres humanos que fueron lanzados, bueno, perdón, seres vivos que fueron lanzados, pues bueno, a la órbita, ¿no? Al espacio. Que bueno, luego hay un tema de crueldad animal impresionante, ¿no? A veces, bueno, se puede decir que se engrandece la figura de este ícono, ¿no? Por ejemplo, de la perrita Laika, que, bueno, se dice, bueno, es que ella se sacrificó por la humanidad, ¿no? Para ver cuáles eran los efectos del espacio en los seres vivos, pero sí. pues realmente después supimos muchas décadas adelante que, bueno, murió por miedo, ¿no? Prácticamente por estrés, ¿no? Imagínense también, lanzaban monos, lanzaban tortugas, Tortugas, insectos, inclusive hormigas también, ¿no? bacterias. Para ver cómo Sí, se sí. adaptaban o si en el espacio había alguna forma Claro. de afectación, ¿no? A la vida. Y todas esas patentes ya se habían manejado anteriormente. O sea, quienes fueron los partícipes para realizarlas Ujú. fue como pioneros fueron los rusos cuando Exactamente. Yuri Gagarin, el primer hombre en estar en la órbita espacial, pero las patentes eran ya nazis. Claro. O sea, las patentes ya existían Sí. desde antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, simplemente, bueno, aquí quien adquiere las patentes y quien realiza, pues, las patentes ya Sí, establecidas. la investigación, ¿no? La investigación aplicada como tal. De hecho, pues bueno, uno de los grandes artífices del viaje lunar, de esta gran conquista, pues bueno, es Bernard von Braun, ¿no? Exactamente. Precisamente, que estamos viendo su foto en este momento, pues bueno, él realmente, pues bueno, trabajaba obviamente en la Alemania nazi, ¿no? Desarrolló varios cohetes, varias armas de destrucción masiva, y cuando acaba la guerra mundial, en el 45, pues realmente lo que hace Estados Unidos es la famosa operación Paperclip, ¿no? Ujú. Donde, bueno, captura a varios de los científicos Sí, que habían claro. trabajado para la Alemania nazi, Para la Alemania nazi. y los ponen a trabajar en las agencias americanas, ¿no? Sí, pero no necesariamente todos los investigadores se fueron para la Unión Americana, ¿no? Algunos fueron recapturados también por los soviéticos. Sí, exactamente, Desde sí. entonces se vuelve ya, es cuando empieza lo que es, o da indicios a la Guerra Fría, de que en el cual se divide el nazismo, digamos de esta manera, o los científicos Sí, nazis. sí, exactamente. Digamos que este es el origen, ¿no? De la Guerra sí, Fría. sí. La Alemania nazi, ¿no? Se vuelve un bando entre dos potencias gigantescas que fueron las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, con científicos que ya estaban sujetos a una ideología anteriormente, antes de que pues llegara a su declive, ¿no? Sí, exactamente. Entonces aquí ya es, más bien se vuelve una guerra interna entre dos potencias, Sí, así es. al término de una guerra mundial. ¿no? Mundial, sí, y exactamente. Y bueno, como comentábamos, por ejemplo, Bernard von Braun, que fue parte importante de la Alemania nazi, pues bueno, terminó desarrollando el cohete Saturno V, ¿no? Ujú. Que bueno, iba a, bueno, que consta de 3 fases, y que gracias a él, pues bueno, se iba a poder llegar a la Luna, ¿no? Pero bueno, ahí vemos también cómo los diferentes usos, ¿no? Del armamento militar, en este caso fue usado, pues bueno, para llegar a la Luna, ¿no? Pero realmente pudo haber, esto se pudo haber manipulado y... De alguna manera distinta, a favor Exactamente, ¿no? del nazismo, ¿no? O de la... Sí, imagínense si se hubiera decantado en esas épocas, del 33 al 45, si se hubieran llevado a cabo estos desarrollos, si se hubieran finalizado, porque muchos de ellos ya estaban, ¿no? Como bien lo comenté, estaban en desarrollo, pero nunca se concluyeron, ¿no? Pero bueno, imagínense toda la tecnología y la potencia que tenía en cuanto a científicos, ¿no? El alcance el al que querían alcance, llegar sí. estos Los nazis, ¿no? Sí, la Bueno. verdad. Pues ahí está la anotación. Bueno, pero con este hecho, la llegada a la Luna, aparecieron los detractores. Millones por todo el mundo que aseguran que aquel primer viaje al satélite lunar se había tratado tan solo de un montaje televisivo, minuciosamente orquestado por el gobierno americano. Rápidamente aparecieron teorías de conspiración que se encargaron de cuestionar la llegada del hombre a la Luna. Eventualmente, la NASA se encargaría de silenciar, siempre a su manera, obviamente, todas y cada una de ellas. Pero entonces la atención se comenzó a centrar en las vidas personales de aquellos hombres que habían posado sus pies sobre la Luna. Los astronautas.
Y es que misteriosamente, después de realizar una hazaña tan extraordinaria, la mayoría de ellos comenzó a cambiar drásticamente sus hábitos de vida. Y he aquí uno de los mayores misterios de la noche. ¿Será que fueron testigos de algo tan impresionante que cambiaría el rumbo de la historia de la humanidad, pero que a su vez fueron forzados a callar a toda costa? ¿Qué fue lo que orilló a aquellos ilustres hombres de ciencia a cambiar sus vidas de forma tan repentina después de sus respectivas experiencias en la Luna? Tan solo basta con escuchar historias como la del propio Neil Armstrong, quien tras su experiencia en la Luna estaba tan convencido en que la historia de la humanidad que nos habían contado los libros no solo estaba incompleta, sino que además estaba equivocada, que decidió financiar, junto con el cineasta Stanley Hall y la iglesia mormona, decidió financiar una expedición completa durante varios meses a la cueva de los Tallos en Ecuador, en busca de una misteriosa galería de láminas de oro que supuestamente habían sido elaboradas por una civilización ancestral y que contenían una versión alternativa de la historia del hombre y sus orígenes. Sí, realmente algo debió haber pasado, ¿no? Para que Neil Armstrong, un hombre de ciencia, ¿no? Sí, claro, un comandante, completamente de ciencia, sujeto a un montón de ideologías científicas, militares también, militares, ¿no? Exclusivas, con un secretismo bastante arraigado, bastante sujeto, para cambiar de ideología tan drásticamente y tener la creencia y ser enviado precisamente por los mormones a la cueva precisamente de los Tallos, ¿no? Y ser expedicionario y estar de pie propio indagando en lo que es la cueva de los Tallos. Sí, en los misterios, ¿no? Como de realizar una hazaña tan científica, ¿no? Tan fría. Tan calculable, ¿no? Sí, exactamente. De momento, pues lo vemos en Ecuador buscando estas leyendas, estas láminas de oro, ¿no? Que inclusive están las fotos y lo pueden checar esto en nuestro episodio número 23 de la primera temporada, que es Lugares Misteriosos, donde hablamos precisamente de esta famosa expedición de Neil Armstrong, ¿no? Que, bueno, realmente pues sí marcó un mito ahí en Ecuador, ¿no? Ahí estuvieron varios meses, inclusive hay una historia que dice que sí encontraron estas bibliotecas, ¿no? Esta biblioteca de láminas de oro y fue extraída. Sí, incluso, bueno, para hacer un paréntesis un poco extenso, o significativo más bien, sí. Aquí está la línea divisoria entre lo que es ciencia y religión. Sí, exactamente. Con una sola persona. Estamos hablando de un hombre de ciencia que viaja a la Luna, con un montón de ecuaciones, de un montón de cienciología, para llegar a un satélite, pues no llamamos terrestre, ¿no? Y de ahí su ideología cambia a lo religioso, ¿no? Porque aquí drásticamente, ¿no? Drásticamente, ¿no? Entonces aquí es la línea divisoria entre la ciencia y religión, en donde fue mandado por los mismos mormones a una cueva donde los mormones creían, por similitudes en los lagos, que era donde el ángel Joseph Smith, con similitudes de este lago, ¿no? Porque el nombre tiene una desviación de este personaje, de este ángel, y se cree, por la cercanía de la cueva de los Tallos, se cree que ahí es su morada. Sí, que de alguna forma Joseph Smith, bueno, ahí le fue entregada es un libro de oro. Este libro de oro, ¿no? Y ellos pensaban, o más bien lo que Neil Armstrong pensaba es que este libro de oro se encontraba en la cueva de los Tallos. Y que era la misma biblioteca de oro que habla de lo que hablaban los aborígenes, ¿no? Los aborígenes, y también aquí vamos a incluir al padre Crespi, también, que es quien los nativos ecuatorianos le entregaban las láminas de oro, que no era oro, era un material un poco diferente, porque eran láminas con aspecto dorado, pero eran manipulables, o sea, las podías doblar y regresaban a una forma sin algún doblez alguno, ¿no? Esa era una aleación distinta a todo lo que conocemos en la actualidad. Sí, claro. Un aluminio maleable, ¿no? Se decía. Un la latón, verdad, podría ser, sí, ¿no? pues, la verdad el material es bastante controversial, porque pues si tú doblas alguna hoja o algo que sea flexible, pues no regresa a su forma natural sin ninguna dobladura, ¿no? Realmente todo lo que conllevó la cueva de los Tallos, los escritos, las láminas, sí, es otro tema, ¿no? Sin embargo, los mormones creían que ahí se encontraba el libro
precisamente que entregó este ángel Joseph Smith. Sí. Para darle autenticidad a su religión, ¿no? Exacto. Y tenía similitudes el nombre de este arcángel con un lago que está cercano Ok. a la cueva de Cueva los Tallos. en Ecuador. Precisamente por eso se le da la tarea, la misión a Armstrong Sí. para indagar en Sí. esa cueva, mítica cueva de los Tallos. Pues bueno, ahí está esta anotación y de hecho lo pueden encontrar toda esta historia en nuestro episodio número 23 de Lugares Desconocidos. Lugares misteriosos. Y bueno, pero Neil Armstrong no sería el único. También está la historia de su compañero Buzz Aldrin, quien tras presenciar una extraña luz que interactuaba con el Apolo 11 durante su viaje a la Luna, quedó tan fascinado y sorprendido que a su llegada a la Tierra supuestamente fue silenciado por la NASA y con los años se tornó una persona violenta, alcohólica y depresiva, lo cual terminó por afectar gravemente su vida privada. Y de hecho, bueno, obviamente Buzz Aldrin de alguna forma extraña tenía esa sensación desde que era pequeño de que él iba a ser el primer hombre, ¿no? Que iba a tocar la luna, o que iba a pisar la luna más bien, y pues bueno, toda su vida fue acorde de esto, ¿no? Al final, pues bueno, logra entrar al programa Mercury para pues, convertirse o entrenarse, ¿no? Para precisamente entrar a estas misiones Apolo, lo logra, pero se dice que lo que causó un gran impacto en Buzz Aldrin es que él no tocó la luna, sino, bueno, no fue el primero en tocar la luna, ¿no? Sino que fue Neil Armstrong, ¿no? Entonces, Sí. bueno, eso también pudo haber generado un conflicto pues mayor, ¿no? En su personalidad. Pero bueno, esto de las luces sí está, bueno, sí es comprobable, que él decía que, bueno, durante su viaje, el Apolo 11 de momento empezó a interactuar con algunas luces que no se sabía bien qué eran, ¿no? Que se veían como destellos, que salían precisamente destellos, sí. de la luna, ¿no? Se veía como migraban hacia el infinito realmente. Sí, Y incluso existe una grabación en donde ellos están hablando prácticamente asombrados sí, de eso. por el hecho de ver estas luces que, pues, vamos a hablarlo de esta manera, vamos a decirle concretamente, pues son extraterrestres, ¿no? Podrían ser. Extraterrestres en el sentido de que pues no son terrenales, no son Sí, terrestres. o sea, refiriéndonos a una forma de vida ajena a la Tierra. Exactamente, ¿no? no con esto quiero decir que sea una Alien, civilización avanzada o que sea alguna especie de alienígena. Sí, ¿no? podrían ser otras formas de vida. Es algo fuera de nuestro plano terrenal que nosotros convencionalmente conocemos o que en su momento incluso la NASA conocía, ¿no? Sí. Vamos a hablar de esta manera, extraterrestres. Sí, y de hecho, más adelante tenemos la traducción de la conversación que comentas, y bueno, pues es bastante interesante. Pero bueno, obviamente, bueno, ahí está. Y como el primer dato curioso de la noche, es que, ¿sabían ustedes que no hay fotos de Neil Armstrong en la Luna? Las grabaciones, obviamente, sí son de Neil Armstrong, pero las fotos... no, bueno, aquí se dice que hay toda una historia, ¿no? Entre Buzz Aldrin y Armstrong. Obviamente existía una rivalidad. Y se dice que cuando se bajan del módulo lunar, Buzz Aldrin de alguna forma deshabilita su cámara para que no pueda tomar fotos. Entonces todas las fotos que tenemos de la misión Apolo en la Luna son pues de Buzz Aldrin. Neil Armstrong llevaba la cámara en el pecho, entonces Neil Armstrong estaba tomando las fotos. Y todas las fotos que vemos del hombre en el espacio, aunque se cree que son de Neil Armstrong, en realidad son de Buzz Aldrin. Es como una venganza, ¿no? De que, bueno, tú fuiste el primer hombre en pisar la luna, pero yo voy a aparecer en las fotos, ¿no? Sí, hay un dato medio curioso, y bueno, pues ahí lo encontré en la investigación, y bueno, pues ahí está, se los regalamos, es el primero de la noche. Bueno, pero este fenómeno no se queda ahí, pues también el astronauta Charles Duke del Apolo 16, a su regreso a la Tierra, se dedicó a escribir canciones de un género nuevo al que llamó Country and Western Sobrenatural. Años más tarde, fundaría una iglesia al lado de su esposa Dottie en Texas. Y bueno, pues ahí está otra búsqueda, ¿no? De la religión, ¿no? De tener algo científico, cambian drásticamente a la religión, ¿no? De estar sujetamente en una línea o en un lado científico, cambiar drásticamente pues, al lado religioso, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay algo que pues he escuchado hace muchos años, ¿no? El hombre, al no tener explicación de lo que hay más allá, crea un Dios. Puede ser la... Entonces, bueno, quizás vieron algo que quizás ellos
no sabían cómo interpretarlo, de alguna manera todo lo enfocan hacia una creación. Sí, claro. Ya estando tan sujetos a algo más científico, ¿no? Ya estando con una mente fría. O sea, realmente el hecho de viajar o de estar navegando hacia un satélite o hacia el espacio, significa que ya tienes que dejar tus creencias a un lado. O sea, ya vas más allá, ya vas a buscar quizás el inicio pues de todo. Te topas con algo que realmente no esperabas toparte. Sí, que pensabas que no existía, ¿no? Exactamente, y de ahí, de alguna manera tomas una decisión bastante controversial, sin explicación, y te enfocas más a buscar una explicación en otros medios, en este caso la religión, ¿no? Y es bien y dicho, más espirituales, más ¿no? espiritual, sí, es bien dicho, ¿no? El hombre, ¿no? Conocer lo que pasa a tu exterior, a tu alrededor, pues tiene La tendencia a buscar a tendencia Dios, ¿no? a crear un Dios, ¿no? A crearlo, Para claro. Para explicar para todos estos explicar fenómenos, ¿no? sí, exactamente, el principio de todo. Así es, muy interesante. Bueno, pero hay otros como el astronauta James Irwin del Apolo 15, quien aseguró que durante el alunizaje de su nave sintió una conexión especial con Dios y a su regreso creó el Ministerio de Vuelo Alto, con el que organizó varias expediciones al monte Ararat en Turquía, en búsqueda del Arca de Noé y los verdaderos orígenes del hombre. Nuevamente, ¿no? Esto lo confirma, ¿no? Sí, Inclusive sí. esto es muy famoso, de hecho, esta expedición que se realizó al monte Ararat, donde se cree que, bueno, quedó encallado, ¿no? El arca de Noé, ¿no? Y bueno, pero tal vez el caso más extremo fue el del astronauta Edgar Mitchell, tripulante del Apolo 14, quien declaró que durante su experiencia en la Luna, después de haber pasado 9 horas y 17 minutos caminando sobre la superficie lunar, que esto fue un récord de Guinness y nunca ha sido batido, de pronto tuvo una epifanía cósmica y a su regreso de la Tierra decidió cortar todo nexo que lo uniera con la ciencia convencional. Se dedicó a estudiar las artes esotéricas y fundó el Instituto de Ciencias Noéticas, que esto, bueno, es una palabra griega que significa conocimiento exterior. Entonces, lo mismo, ¿no? Nuevamente, Me sí. separo totalmente De la de la ciencia para buscar un origen espiritual, Espiritual, religioso o como sea, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, años más tarde se convertiría, estamos hablando de Edgar Mitchell, se convertiría en el principal detractor de la NASA, pues declaró abiertamente que el gobierno norteamericano tenía pruebas irrefutables de la existencia de vida extraterrestre desde al menos 1947, el incidente de Roswell, ¿no? Así es. Que también el gobierno había entablado contacto con 4 especies de humanoides distintas provenientes de nuestro sistema solar. También declaró en 2009 que tenía la certeza de que no estábamos solos en el universo y que algo grande estaba ocurriendo allá afuera. Se refería al espacio, ¿no? Sí. No contento con ello, el 5 de mayo de 2015 apareció en el evento ufológico Be Witness, organizado por el investigador mexicano Jaime Maussan. En este evento, él respaldó la veracidad de los eventos ocurridos en Roswell durante 1947. De hecho, él no estuvo presente, pero sí hubo un enlace en vivo donde, pues bueno, él contaba, ¿no?, acerca de que él tenía información privilegiada, o más bien él sabía de primera mano que el incidente de Roswell, pues bueno, sí había ocurrido, ¿no? Y que se habían capturado naves extraterrestres y que inclusive pues nos habían capturado alienígenas vivos, ¿no? Que incluso en pleno 2020 también salió a la luz, nuevamente vuelven a tocar el tema Roswell, en el cual se toma conciencia que quizás los cuerpos que se retomaron o el accidente, Sí. pues sí hubo tripulantes pues en este artefacto que cae del cielo, ¿no? Sí. Pero todavía sigue siendo muy sujeto. Sí. En 2020 apenas leí el encabezado, pero no te dicen más. No te dicen más, todavía sigue siendo muy hermético. Sin embargo, ya sueltan unas pequeñas pistas, ¿no? Que prácticamente todos ya las conocíamos, se van confirmando, ¿no? Digamos las sí, teorías. y de alguna manera nos hacemos a la idea, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, pero es curioso que Edgar Mitchell, ¿no? Este hombre del Apolo 14, que inclusive era uno de los miembros más sobresalientes de la NASA, ¿no? Era como que el estandarte de la NASA, porque bueno, obviamente había pasado mayor tiempo que todos, ¿no? Que todos los hombres que habían estado en la Luna, que fueron 12. Pues bueno, él era el que había pasado mayor tiempo ahí, el que conoció la Luna, el que hizo más experimentos, ¿no? Pues bueno, él estuvo
él fue, que él terminó convirtiéndose en un detractor, ¿no? de ese sistema, ¿no? De la NASA. Sí, algo debió haber pasado bastante fuerte para que todos estos personajes, pues de alguna manera se tractaran y buscaran alguna forma de explicación, pues ya no convencional, ya un poco más espiritual, religiosa, llámese como se llame, porque bueno, las personas que te están mandando ahí no te pueden dar una explicación tampoco. Exactamente. Y lo que estás viendo tú en viva presencia, pues es algo bastante impresionante que buscas alguna explicación en ese momento y Te obliga a buscarlo en otros medios, ¿no? sí, Digamos. y que de primera mano pues no te lo pueden dar, ¿no? Porque pues no es lo mismo estar físicamente en un sitio a estar remotamente pues buscando respuestas. Sí, Entonces de exactamente. alguna manera pues te quedas con eso y empiezas a buscar, como dices tú, pues la respuesta de otros medios, ¿no? Llámese religioso nuevamente, espiritual o etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Bueno, pero no es todo, pues también el astronauta Gordon Cooper, piloto de la misión Mercury Atlas 9, una vez finalizada su carrera en la NASA, declaró que creía firmemente en la existencia de naves extraterrestres que circulaban por nuestra órbita y además que él mismo había sido testigo de varias de ellas. También afirmó que los pilotos de las misiones Apolo conocían muy bien esta información, pues todas las misiones habían sido vigiladas de cerca por naves de origen desconocido. Su convencimiento era tal que en 1985, ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, solicitó formalmente que se investigara la existencia de estas supuestas naves extraterrestres que nos visitaban constantemente desde otros planetas y que tenían una tecnología muchísimo más avanzada que la de nosotros. Además dio una declaración que años más tarde cobraría mucha importancia entre los investigadores ufológicos, pues dijo textualmente que la misión Apolo 11 fue la primera en establecer contacto con naves y seres extraterrestres, pues aquella misión había entrado en el espacio de estos seres y que por este motivo la NASA había cancelado sus programas para enviar hombres a la Luna. Lo cual, esto es un dato muy clave para lo que viene más adelante, para un video que les tenemos preparado. Pero bueno, esta información es muy importante, ¿no? Él dice que la misión Apolo, la de Neil Armstrong y Buzz Aldrin y Collins, fueron los primeros que entraron en contacto con estos seres extraterrestres porque invadieron su espacio, ¿no? Se refería a la Luna. O sea, fue la primera misión, porque el hombre ya había llegado al espacio, ¿no? Pero esa fue la primera misión que precisamente tocó la Luna, ¿no? Sí, exactamente. Es muy importante. Bueno, es indudable que al menos la vida de estos hombres del espacio tomó un giro drástico y extraño, que nada tiene que ver con la ciencia convencional. Gracias a sus declaraciones y las posteriores y extrañas acciones que llevaron a cabo tras sus viajes en la Luna, el halo de misterio que envuelve a nuestro satélite natural, con el tiempo, adquirió mayor importancia para los investigadores. Es así que entrados los años 2000, una comunidad de radioaficionados japoneses decidieron revelar al mundo una presunta comunicación secreta que fue interceptada en julio de 1969 y que había permanecido décadas oculta de la opinión pública. En dicha comunicación se podía escuchar a Buzz Aldrin y Neil Armstrong, quienes mientras realizaban tareas de reconocimiento en el terreno lunar, muy cerca de un profundo cráter, de pronto se toparon con algo indescriptible, que los había puesto en alerta y sobresalto, pues al parecer estaban frente a algo que era inimaginable para ellos. Así pues, no perdieron tiempo y de inmediato se comunicaron con la estación de la NASA en la Tierra, y esta fue la presunta charla original que sostuvieron, un documento sonoro que va más allá de toda lógica y comprensión humana, y que de resultar auténtico pondría en entredicho todo lo que conocemos con respecto al espacio y por supuesto a la Luna. A ver qué les parece a ustedes. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it is really something simply fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's a what the hell is that? Go tango. Tango. Now, this
Bueno, pues suponiendo que fuera auténtica la cinta, ¿qué fue aquello que vieron Armstrong y Buzz Aldrin en la Luna? ¿Acaso este fascinante encuentro influyó de alguna forma en sus repentinos cambios de vida? ¿Qué opinan? ¿Qué tal? Pues, Bastante impresionante esta cinta, ¿no? por lo que hemos leído, lo que has redactado, realmente es pues sí, algo que vieron ahí en la Luna cambió radicalmente su ideología, su idiosincrasia hacia lo convencional que ellos tenían, hacia su propio pensar, y cambiar drásticamente en algo pues bastante difícil de sostener y buscar explicaciones que van más allá de lo científico. Así es. Bueno, para los amigos que nos están escuchando a través de iVoox, obviamente las conversaciones, pues bueno, de pronto, ¿no? Se ve que están, bueno, se escucha que están realizando una tarea común y corriente, ¿no? De reconocimiento. De momento, cerca de un cráter, empiezan a reportar que están viendo algo, ¿no? Y inclusive hablan asustados, ¿no? Se puede Impresionados. decir. Impresionados, asustados, y le preguntan inmediatamente a la NASA qué es eso que están viendo, ¿no? Una vez que la NASA les responde, sabemos qué es, sabemos que están ahí, pero ustedes sigan en lo suyo, ¿no? Sí. No les van a hacer nada, como si tuvieran alguna especie de pacto, ¿no? O sea, realmente la NASA, aún así, que tenía, no sé cómo decirlo, se mantenía firme en no decir nada más. Sí, A porque a pesar- lo mejor podría ser que ellos tampoco supieran realmente qué era, ¿no? En la cinta que escuchamos hace unos momentos, no se menciona si es una nave extraterrestre, pero sí hay una cosa muy impresionante, que es lo que le pregunta a Neil Armstrong, ¿no? Él les dice, ok, ustedes saben de esto, pero ¿qué es? Es una forma de vida. Él afirma, dice, entonces esto es una forma de vida. Y de la NASA le dicen, sabemos de eso, y le indican en ese momento que cambia a una frecuencia secreta, ¿no? Posiblemente al cambiar a esa frecuencia secreta, pues bueno, ellos entablaron otra conversación que no conocemos al día de hoy, ¿no? Bueno, Donde explicaron qué era, ¿no? o quizás estaban fanfarroneando también. Ok. El hecho de tranquilizar a la tripulación. Sí, también podría ser, ¿no? Dándole pues tranquilidad a la tripulación, valga la redundancia nuevamente, ¿no? De si sabemos qué es, aunque no lo supieran qué es, Sí, exactamente. ustedes terminan a lo que van y de ahí vemos qué pasa. Ok, O sea, como están si ahí. fueran unas cobayas humanas, ¿no? Sí, claro, realmente es lo que puede ser que pudieron haber estado haciendo. Ok, entonces podría ser también que inclusive la NASA no tuviera conocimiento de lo que era, ¿no? Puede ser, y precisamente por eso es que manda esa tripulación para ver qué tan hostiles pueden ser con la tripulación. Podría ser, ¿no? O sea, inclusive como conejillos de indias. Exactamente, o sea, no podemos descartar tampoco esa posibilidad. Claro. Ahora, es importante mencionar que no toda la misión lunar fue televisada, ¿no? Se televisó el lanzamiento, como pasó en el SpaceX recientemente, ¿no? Se televisa el lanzamiento y después van apareciendo ciertos pues videos, ¿no? De cómo va la tripulación, qué están haciendo. Obviamente el momento de la llegada a la luna sí se tuvo que televisar porque precisamente, pues bueno, era lo Sí, que estaba buscando, lo ¿no? que la gente estaba esperando sí, también, exactamente, ¿no? Había millones de personas alrededor del mundo. Ahora, hay que mencionar sobre estas grabaciones que acabamos de escuchar, que fueron autenticadas por el escritor y guionista y supuesto ex empleado de la NASA, Otto Binder. Él dijo que, bueno, realmente sí se trataban de Armstrong y de Aldrin. Pero aquí también hay que hacer hincapié en algo. Se ha hablado mucho, ¿no? Hemos escuchado muchísimas teorías acerca de que, bueno, todo esto fue grabado. Se decía que en Arizona, ¿no? El alunizaje del hombre en la luna, pues bueno, había sido un montaje, ¿no? Al menos eso es lo que piensa el 11% de los americanos, ¿no? Hay muchísima gente que piensa que nunca llegamos a la luna. Pero bueno, al menos en esa época eso es lo que pensaban, ¿no? Que se había hecho un montaje en el desierto, ¿no? Pero algo muy interesante es que la señal que estábamos recibiendo en el planeta Tierra, o más bien que estábamos viendo a través de los televisores, pues bueno, no era en vivo. Se dice que había un bucle de seguridad de 8 minutos, entre 6 y 8 minutos. Es decir, la señal auténtica se mandaba de la luna, llegaba después de unos minutos a la estación espacial, perdón, a la estación de la NASA en Florida. Exactamente, ¿no? Se iba filtrando. Llegaba y después ellos se encargaban de procesar la imagen
la mandaban a un monitor, ese monitor tomaba la imagen y la enviaba a los repetidores distribuidos en todo el mundo, entre ellos en España, ¿no? Por ejemplo. Este proceso tardaba alrededor de 8 minutos, es decir, había un desfase, ¿no? Importante. Entonces se decía que este bucle era de seguridad. Si ellos veían, si la NASA veía que estaba sucediendo algo que no iba a tener explicación, o si hubiese salido de control algo, bueno, ellos tenían alrededor de entre 6 y 8 minutos para meter algún tipo de imagen o cortar, y bueno, ustedes ya se imaginarán, ¿no? Y podría ser que se haya llevado a cabo esa grabación, ¿no? Y a lo mejor tenerla como de respaldo si las cosas salían de control, ¿no? Claro que es posible en estas fechas hacerlo. Exactamente. Sí, ¿no? Con la tecnología que tenemos a nuestro alcance es posible hacerlo. En su momento, pues quizás no tenían la misma tecnología, pero tenían algún respaldo y eran pensantes para realizar este tipo de acciones. Bueno, y obviamente la tecnología de la NASA, pues bueno, era mucho más avanzada que la que tenía cualquier persona en ese momento en cualquier parte de la Tierra, ¿no? La tecnología militar siempre se dice que van 15 o 20 años más adelante que nosotros, ¿no? Inclusive las tablets que estamos usando, por ejemplo, se dice que en los años 80, que inclusive ya había dispositivos parecidos, ¿no? Que usaba el ejército, ¿no? Obviamente sin las pantallas de retina ni este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero que sí eran útiles, sí. ¿no? Y podría ser, o sea, realmente no es tan descabellado pensar que obviamente la NASA tenía un plan de respaldo si las cosas no salían como ellos pensaban, ¿no? Y es creíble, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos un plan B. Exactamente. O sea, no te puedes ir a hacer una misión bastante grandiosa y ¿no? ir transmitiendo en vivo sin tener algo de respaldo, ¿no? Sí. Creo que, bueno, nosotros que grabamos también nos ha tocado tener un plan de respaldo. Sí, exactamente, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos hablando de la NASA. La NASA tiene plan A, B, C, D y hasta Z, sí, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí, no jugarían, no dejarían nada a la deriva. Más cuando es en una audiencia mundial, Sí, ¿no? se jugaban todo, ¿no? Se jugaban pues el reconocimiento ante todo el mundo, ¿no? Y más estando en una guerra fría. Exactamente, ¿no? Inclusive se jugaban una guerra, ¿no? O sí. sea, imagínense la credibilidad. La credibilidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Imagínense porque muchos han hablado, ¿no? Que si fuese un montaje, pues bueno, los rusos hubieran tratado, más bien los soviéticos, pues bueno, inmediatamente hubieran dicho que se trataba de un fraude y hubieran mostrado las pruebas, ¿no? Cuando no lo hizo. Pero ¿qué tal si fue combinado? ¿Qué tal si el asunto eran imágenes en vivo con las imágenes de respaldo, ¿no? Vaya, ellos manipularon lo que estábamos viendo realmente, ¿no? Podría ser, es una de las teorías que existen. Bueno, respecto a las grabaciones que acabamos de escuchar, la NASA declaró lo siguiente: no podemos afirmar que sean falsas, pero tampoco tenemos conocimiento de que Aldrin y Armstrong fotografiaran nada anormal. Es decir, no dicen, bueno, como siempre lo hace la NASA, ¿no? Sus peculiares formas de no decir nada, porque realmente eso es lo que dicen estas declaraciones, ¿no? Sí, más para no alarmar a una audiencia que lo están viendo a nivel mundial. Sí, fue bastante controversial, y de hecho, bueno, estas declaraciones se dieron una vez que pues bueno, salieron a la luz todas estas conversaciones, que bueno, obviamente son un poco más extendidas, pero bueno, les hemos traído como que la parte más sobresaliente, ¿no? Y bueno, pues realmente queda ahí al menos la duda, ¿no? De qué fue lo que pasó, si realmente estábamos viendo exactamente lo que estaba pasando, o estábamos viendo una versión, pues bueno, armada, ¿no? Montada, ¿no? Totalmente, ¿no? Como si fuera un corte de película, ¿no? Metían... era una edición en vivo prácticamente, ¿no? Lo que conocemos hoy una edición en vivo era, tenían el plan de respaldo y luego sabían lo que estaban haciendo los astronautas. Tenían 8 minutos, o sea, no es que tuvieran segundos, ¿no? 8 minutos sí es un tiempo importante, ¿no? Digamos. Aunque estás en vivo, pues bueno, te da tiempo para manipular, ¿no? Más estando bastante personal capacitado para realizar este tipo de acciones. Ese tipo de tareas, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, eso pues bueno, es controversial y bueno, sería importante pues saber cuál es su opinión al respecto de estas grabaciones, supuestas grabaciones de Armstrong y de Buzz Aldrin en la Luna. Bueno, también es importante mencionar que todas las misiones Apolo tenían una cláusula en el contrato de los astronautas que los obligaban a guardar silencio respecto a todo lo que se hacía en la Luna y todo lo que pasaba o veían o escuchaban.
Ellos no podían decir nada, o más bien la cláusula dice que no pueden decir nada, a menos que existiera una orden militar muy estricta, que nunca ha llegado, obviamente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que la NASA o ya sabía que existía en estos, pues en este sitio que es la Luna, ¿no? Sí. O sea, realmente ya sabían a qué iban a llegar, a dónde iban a llegar, quién los iba a recibir, y quizás lo que no sabían es cómo iban a reaccionar. Sí, exactamente. Sí, obviamente, porque, bueno, podemos especular que ellos no sabían nada, o no les habían dicho nada aquí en la Tierra de lo que iban a ver allá, ¿no? Entonces, O sea, realmente se me hace un poco impensable el hecho de que vas a mandar a alguien que no sabes en qué terreno va a pisar, qué circunstancias se va a encontrar, ujú, qué terreno va a pisar, hay oxígeno o no. Obviamente iban con toda la preparación disponible, necesaria. sí, pero las condiciones, digamos, no puedes saberlas exactamente hasta que hasta que estás ahí, ¿no? Sí, pero de alguna manera ya sabían a qué se iban a enfrentar. Sí, Lo que no iban sabían- preparados, ¿no? Lo que no sabían es cómo iba a reaccionar la contraparte. Exactamente. Si es que se encontraban algo, ¿cómo iban a reaccionar? Sí, si es que existía algo en la Luna, se iba a portar de forma hostil o amigable, ¿no? Digamos. ¿Cómo es que mandas a alguien con un traje bastante sofisticado, con oxígeno integrado, con botas gravitacionales, Sí. porque sabemos que Sí. la Luna no carece de atmósfera? Sí, O sea, realmente sabía la NASA qué instrumentos iban era a lo necesitar, necesario ¿no? Sí, exacto. para que esta gente llegara y pisara la Luna, ¿no? O sea, ya iban con todo preparado. Lo que no sabían, o lo que no sabe, es cómo iban a reaccionar. Y quizás vuelva a lo mismo, ¿no? Lo que tú dijiste hace rato. ¿Qué tal si los mandaron como conejillos de indias? Quizás si se portaban hostiles, pues igual ya no volvemos a hacer una misión así. Pero si hay alguna compatibilidad, pues Sí. igual se vuelve una extensión, y qué mejor que sea parte de nuestro país. Que la Luna sea ¿no? americana, ¿no? Claro, que que, la al Luna final que eso la fue Lu- lo que se pensaba, Sí, ¿no? que la Luna ya es parte nuestra, que Sí, ya sí. podemos colonizarla en algún momento, que pues la Tierra pues carezca de lo que necesitamos y la Luna sea un lugar propio para subsistir como especie. Que ese fue el simbolismo de poner la bandera norteamericana, ¿no? Exactamente. No era una bandera de la ONU o digamos de que representara a toda la humanidad, ¿no? Era de los americanos, Sí, ¿no? es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, pero pongo mi bandera de mi país. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? La estás reclamando. Exacto. Eso es lo que se hace en las conquistas militares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde la antigüedad. O sea, O sea, un mandas- fuerte que conquistas, pues realmente cae hasta que pones la bandera, ¿no? Exactamente, es el punto exacto que acabas de tocar. Mandas un emisario Exactamente. para ver el terreno hostil. Un terreno que sabes qué es, pero no sabes cómo te van a recibir. Si eres bien recibido, quizás podemos llegar. Pero si de alguna manera se torna la situación un poco agresiva, pues no damos un pie ahí, buscamos otra opción. Sí. Era como una especie de embajadores, ¿no? Exactamente. Como embajadores de la Sí, tierra. era más bien como Pero se les había ocultado su verdadera misión, ¿no? Claro, aquí es el detalle. Que, bueno, ya no se puede tornar como embajadores y al mismo tiempo como conejillos de indias. También eso podría explicar, por ejemplo, por qué todos decidieron como cortar sus nexos con la NASA, ¿no? Como si hubiesen sido traicionados, Utilizados. Sí, esa es la palabra, utilizados. Sí, exactamente. O sea, tantos años en la milicia, De preparación, de entrega, ¿no? psicológica. Ahora, O sea, pusieron su vida en riesgo, sí, pues, ¿no? exactamente. Para ir ahí, ¿no? Realmente no es lo mismo a que te vas a ir a otro país o a que te vas a ir a otro mundo, ¿no? Sí, Porque realmente son dos mundos distintos. Es una preparación bastante alargada, tanto psicológica, mental, física. física, Sí. y que te enteres que realmente Enviado con otros con fines, otros, ¿no? exactamente, otros propósitos. Sí. Pues sí, llega ahí cabe todo lo que partimos hace un momento, de lo que cuando se divide lo que es religión con lo que es la ciencia, ¿no? Cuando hacen a un lado lo que es la NASA, todo Sí. por lo que creían, ¿no? Exactamente. Por lo que lucharon, ¿no? Sí. Porque realmente dedicaron su vida enteramente a todo lo que es el trabajo. Ok, así es. Bueno, como dato curioso, este tipo de fenómenos espaciales siguen ocurriendo todavía hasta tiempos recientes, ¿no? Curiosos, digamos, que pasan
pues, no solo en la órbita lunar, ¿no? Sino también, digamos que en la órbita terrestre, ¿no? En 2005, por ejemplo, el astronauta chino Yang Liwei reportó que mientras se encontraba en una misión alrededor de la órbita de la Tierra, de pronto algo o alguien comenzó a golpear su nave como si se tratase de alguien con un martillo. A su regreso reportó el hecho a la Agencia Espacial China, pero nunca se le pudo encontrar una explicación en concreto. En 2008, estos sucesos fueron reportados nuevamente. Ahora, imagínense, ¿no? Están en medio de la nada, no pueden correr, no pueden solicitar, no hay nadie que los auxilie, ¿no? Aunque lo necesitaran, en medio de ese silencio, ¿no? Inclusive de la oscuridad, ¿no? ¿Sabes? Donde sabes que no puede haber otro ser viviente, ¿no? No puede provenir ningún otro ruido, ¿no? Y de momento alguien te toca la nave, ¿qué harías, no? O sea, esto fue lo que vivió, pues bueno, Yang Liwei, y que son fenómenos que al día de hoy no tienen explicación. Ahora, realmente quizás no hablemos nada más de la NASA, porque estamos hablando de China y otras industrias que han mandado personal, ya sea también la Unión Soviética con lo de Yuri Gagarin, personas a la órbita terrestre, pues de alguna manera también ya saben a qué se atienen, ¿no? Sin embargo, no son claros con el personal a quien mandan. Sí, no, puede ser que ellos tengan conocimiento de que hay cosas ahí que no van a tener explicación, pero que de alguna forma, para no alertar a los astronautas, obviamente, a los cosmonautas, pues no se les comenta, ¿no? ¿Qué es lo más básico que puedes decirle a un astronauta, o lo más simple que te puedes imaginar si es que escuchas este golpeteo? Basura espacial, quizás, ¿no? Sí, pero si es constante. Pero bueno, de alguna manera es imaginario, ¿no? Porque también tienen un control para ese tipo de basuras. Tienen un control donde aterrizar, y tienen incluso un cementerio. Sí, y saben dónde están. Pues la órbita no se puede mover así como que... Sí. Estos objetos en la órbita no se pueden mover así como simples, ¿no? O sea, ya están ahí circulando, ¿no? Sí, y van a permanecer es basura ahí. espacial, pero no precisamente quiere decir que esté toda mal puesta, Sí, ¿no? sí. O sea, realmente Tienen regiones, ¿no? Zonas. Sí, claro. Así es. Y para que sea constante, como dices, golpeteo, Sí, es muy realmente curioso. es algo extraño, ¿no? Imagínense vivir esa situación, sería bastante incómodo. Toca hablar de otro interesante misterio lunar. Se trata de, obviamente, como lo mencionamos, la cara oculta de la Luna. Mucho se ha especulado respecto a esta región poco explorada del satélite, la cual ha dado lugar a especulaciones, como lo están mencionadas estructuras alienígenas, que supuestamente se encontrarían ocultas en esta región en específico. Lo cierto es que desde los años 60, las misiones espaciales prefirieron omitir, por alguna razón desconocida, el estudio de esta región. Sin embargo, en 2006, y tras varios años de monitoreo y estudio, la Administración Espacial Nacional China localizó un enorme cráter de al menos 2.500 kilómetros cuadrados de diámetro, justo sobre la cara oculta de la Luna. Según información filtrada sobre estos estudios, se creía que en el interior de este cráter habían encontrado algo que había llamado fuertemente su atención, pero que se negaron a compartir abiertamente con la comunidad científica. Tal fue el interés de los chinos en este presunto descubrimiento, que a finales de 2018 enviaron una sonda espacial de última generación con la intención de estudiar a fondo esta región conocida como la Cuenca de Aitken. Finalmente, el 3 de enero del 2019, China se convertiría en el primer país en alcanzar la cara oculta de la Luna. Una vez en este punto, la nave Chang 4 se dispuso a lanzar al robot Yutu 2, quien se adentró en el interior del enorme cráter, y para sorpresa de los científicos chinos, llevó a cabo dos descubrimientos extraordinarios. El primero de ellos era que en el interior de este enorme cráter se pudo identificar una masa metálica de al menos 50.000 kilogramos de peso. Se cree que podría tratarse del núcleo del asteroide metálico que pudo haber originado el enorme cráter. No obstante, el descubrimiento que más sobresaltó a los científicos chinos fue el hallazgo de una extraña sustancia gelatinosa y viscosa de inusual color, proveniente y origen desconocido. En primera instancia se creyó que podría ser vidrio fundido proveniente de las altas temperaturas del impacto que generó el cráter, que se generó obviamente el asteroide al caer al cráter. No obstante, con el tiempo se han descartado esta y otras teorías al respecto.
al respecto de esta sustancia. Esto generó que la misión se detuviera por un tiempo para examinar a detalle aquel sorprendente hallazgo, y a día de hoy el gobierno chino se ha negado a declarar los resultados sobre el estudio de esta sustancia viscosa, lo cual ha generado especulaciones que apuntan a que en realidad esto podría tratarse del descubrimiento de una forma de vida que hasta, al menos hasta ahora, no conocíamos, ¿no? Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? Y estamos viendo las fotos en este momento. Esta fue la sustancia viscosa que encontraron. Es un poco, digamos, azulina, ¿no? Pero, pues bueno, es inexplicable, ¿no? Que en esta región se llegue, primero a alcanzar esta región, luego este cráter, luego la masa metálica, que bueno, nos dicen que puede ser el núcleo del asteroide, pero realmente no lo saben, ¿no? Bueno, al ser la teoría que más consistencia tiene es de que un asteroide provoca el calor y hace que esta materia se vuelva vidriosa, incluso esta forma plasmática. Necesitas tener muchísimos grados de temperatura para generar este tipo de calor. ¿Cómo los generas cuando llega un impacto de un asteroide, ¿no? O sea que podría ser, ¿no? No puede ser porque cuando un asteroide entra a la Tierra, que tiene atmósfera, se desintegra. Genera un calor bastante amplio. Ok. Que llega a ser tan Sí, amplio sí, que incluso desintegra el mismo cuerpo. Sí. Si el cuerpo es bastante grande y si no lo llega a desintegrar por completo, llega a haber un impacto. Claro. La atmósfera es el escudo. Sí. La luna no cuenta con atmósfera. Okay. Digamos que el impacto es seco. Es como si juntaras dos canicas. Ok. No existe esa radiación o ese calor Para para generar ese tipo de vitrificación. Ok, podría ser. Porque realmente es un choque de dos masas. Sí, es un impacto seco, ¿no? Sí, es Como un dices. impacto seco. Es como No habría si- como fricción para crear ese calor. Es como si chocaras dos canicas. No existe eso que es la atmósfera que genere ese calor tan intenso. Sí, porque va frenando al asteroide. Va frenando el asteroide. Lo va calentando, lo va desmaterializando, lo convierte hasta cierto punto en algo pues insignificante cuando las estrellas fugaces que llegamos a ver o los asteroides que hemos visto actualmente en estos tiempos que entran y pues se evaporan, ¿no? La atmósfera, esa es su función. En algunos casos pues el asteroide es bastante grande que no llega al momento de corroerlo al 100% y crean un impacto. Cae, ¿no? Ajá. Y hacen un cráter bastante Grande. significativo, Sí. ¿no? Aquí la luna pues está chocando dos metales. Ahora, otra cosa, la luna no tiene un núcleo, o se cree que no tiene un núcleo como la Tierra. Ok, se dice que es de níquel, ¿no? Se dice que es un metal bastante pesadísimo, ¿no? Realmente es un metal bastante grueso que lo hace dudar de que sea incluso, pues, no sé, una materialización de la propia Tierra, ¿no? Porque es una de las teorías que se da. Sí, de la si son formación tan de la diferentes, Luna. ¿cómo Sí. puede ser parte de la luna de la Tierra? Incluso ¿no? la circunferencia, ¿no? La Luna es perfectamente circular, cuando la Tierra, pues, es de una forma oval. Claro. Entonces, es interesante ese punto. ese punto en el de la vitrificación, pues no me quiero meter en temas más Controversiales. ajenos porque, bueno, no es mi fuerte, ¿no? Pero sí necesitaría una atmósfera para crear ese tipo de vitrificación, O sea, para ti de plasma. no es vidrio lo que se encuentra ahí, No, podría porque ser. yo Y siento aparte que la sí tiene que sustancia, generar- ¿no? Que dice, o sea, sí, lo que sí se llegó a revelar es que era una sustancia gelatinosa. No se dijo a Plasma. base de qué, ¿no? Plasma, Podría sí. ser plasma, una viene plasmación. a lo mismo, de una de estar extremo a un calor bastante Fuerte, ¿no? Fuerte, sí. Esa Sí, raíz de, Ok. pero pues bueno, yo creo que el choque de asteroides pues no es la principal base para que se creara este tipo de masas o este tipo de artefactos, porque bueno, todos sabemos, la luna carece de atmósfera, y al carecer de atmósfera no tienes un escudo, y por eso constantemente hay choques de asteroides que impactan constantemente con la luna, ¿no? Sí, se van apareciendo nuevos cráteres, ¿no? Incluso por eso la caracterización, ¿no? La luna tiene bastantes cráteres y no son profundos. Claro. O sea, no tiene un diámetro tan profundo
o a pesar de que no carece de ese escudo, de que carece de ese escudo, no permite, aún así no permite que un asteroide cause tal impacto Como para desviarlo, ¿no? o para desintegrarlo. O para desintegrarlo, claro. O sea, realmente parece que están chocando con algo bastante fuerte que genera un impacto, deja la marca, pero no lleva más allá. O sea, nada más deja la huella y ya. Ok. Podría ser. Siendo un satélite relativamente pequeño. Claro. Sí, es muy interesante, ¿no? Este extraño sistema de autodefensa, digamos, que Que tiene tiene la Luna. Inclusive, investigando más al respecto de este cráter, de este gran cráter en la región de Aitken, también hay nuevos estudios, estos aparecieron en 2020, que aseguran que posiblemente, precisamente ellos se encargan de, o más bien estos estudios, se encargaron de irse más al asunto de que si este núcleo, o más bien si este cráter había sido causado por un asteroide, ¿no? ¿Cómo había sido el impacto entonces? Si es que se había quedado precisamente ahí atorado el núcleo del asteroide, ¿cómo había sido, no? Precisamente por lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué no desintegró parte de la Luna, si es tan grande, o por qué no la desvió, o desvió su órbita, ¿no? Y según los estudios, dijeron que que lo más probable es que el impacto se haya llevado a cabo de forma lateral, lo cual, pues bueno, obviamente vendría a desmantelar toda la explicación de los chinos, que decían que, bueno, el núcleo está enterrado ahí abajo, ¿no? Porque no habría forma. O sea, si fue de forma lateral, pues no habría ningún núcleo, porque el asteroide pues hubiese seguido su camino, o estaría más bien en la superficie, ¿no? O sea, choca y sigue su camino, ¿no? Se arrastra. No choca y se impacta y se queda incrustado. Entonces, bueno, eso es lo que dice este estudio, ¿no? Que puede ser. Hay otra cosa también, ¿no? O sea, habiendo tantos cráteres, ¿por qué y siendo tan superficiales? Relativamente, obviamente, ¿no? Sí. Porque los cráteres son considerables, sin embargo no son profundos y no se encuentra la explosión o quizás por la cercanía no sabemos o no hemos visto pues el impacto. Y también no se mueve el eje, no cambia para nada la rotación, no cambia para nada las mismas circunstancias que tenemos de la Luna, lo mismo que vemos, no cambia para nada. Yo siento que es una especie de rebote. Podría ser también, ¿no? Impacta y rebota o se aleja, ¿no? Porque Pero entonces, ¿qué sería eso que está enterrado, que tiene un peso de 50.000 kilogramos, que se ha detectado que es de origen, más bien de naturaleza pues metálica? pues el núcleo. Pero se dice que el impacto, si fue lateral, es imposible que el núcleo se haya quedado ahí atorado. Entonces, ¿qué sería eso que está ahí enterrado, no? O sea, podría ser pues algo extraño, ¿no? Digo, para no meternos otras teorías de que puede ser un cuerpo ajeno en la Luna, Que es lo que al menos es extraño, ¿no? Que es lo que han teorizado los científicos rusos, que la Luna realmente no es un satélite natural, es un satélite artificial, porque la Tierra no cumple con los requisitos para mantener un satélite, y menos con esas dimensiones, ¿no? Porque Tan prácticamente se vería un planeta o un exoplaneta dentro de otro planeta o rotando la órbita de un mismo planeta, serían dos planetas en una sola órbita. Sí, exactamente. No sería, sí. no sería como su satélite. Sí, ¿no? como si la Luna y la Tierra estuvieran juntos. Tan solo, por girando. ejemplo, la circunferencia de la Tierra es similar a las lunas, por ejemplo, de otros planetas, como Júpiter o Neptuno, ¿no? Que tienen bastantes satélites con la misma circunferencia de lo que es el tamaño de la Tierra, ¿no? Y que una luna o que un satélite que ande orbitando en la Luna con esa distancia o ese diámetro, pues es bastante pues inverosímil para ser un planeta pues tan pequeño. Así es. Bueno, Esas son son teorías increíbles. de dos científicos rusos, ¿no? Que incluso hablan de todo esto, de que la Luna realmente era un objeto pues artificial creado por, pues no se sabe por quién. ¿Cuál sería el origen? Que ¿no? incluso tiene, que era uno de los principios también de por qué se mandaron a Armstrong a pisarla, ¿no? Para traer Rocas lunares. Se rocas trajeron más de lunares. 400 kilogramos de rocas lunares. Y que el estudio disvariaba, ¿no? O sea, algunas te decían que eran más de
15,000 millones de años, otros te hablaban de 50 y Sí, tantos no había una mil forma de años, o sea, determinar exactamente el realmente tiempo, ¿no? diferenciaba mucho el cálculo, que aún así era bastante extenso para lo que se cree que la Tierra tiene de edad. O sea, que la Luna supuestamente estaba ya creada desde hace muchísimos Sí, podría ser más millones de antigua, ¿no? años Que la Tierra, que ¿no? la Tierra. Lo cual desbarata la teoría de que la Luna pues, fuera parte de la Tierra. Sí. Pues bueno, ahí está estos pues datos muy interesantes respecto a la Luna. Y bueno, para terminar, concluimos con esta interesante frase de Eugene Cernan, el último hombre que pisó la Luna. Él dijo que cuando realizaba su última caminata hacia el módulo lunar, de pronto se detuvo en medio del más absoluto silencio. Contempló la Tierra desde la Luna y entonces se preguntó: si yo estoy aquí, presente, como viajero de otro planeta, ¿por qué no pueden estar haciendo otros lo mismo que yo? Y bueno, pues realmente es muy interesante, ¿no? Igual abre la posibilidad que existan otras razas, ¿no? Digamos, para no meternos en otros temas, ¿no? Pero al menos otros viajeros en el espacio, ¿no? Que ahí se encuentren haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Explorando el cosmos, tratando de descubrir su origen, ¿no? De ir más allá, ¿no? De llevar su raza pues a colonizar, ¿no? Ciertas regiones del espacio, ¿no? Que bueno, al final, al cabo es lo que se busca, ¿no? La misión SpaceX, por ejemplo, ¿no? Que se lanzó hace unos meses, pues realmente no solo busca poner hombres, ¿no? En el espacio, sino el futuro a largo plazo es crear una colonia en Marte. ¿Con qué finalidad? Exactamente. Acabas tus recursos, migras hacia otro lugar donde es pertinente pues la vida, ¿no? Así es. La vida humana. Sí. ¿Por qué no pensar que alguien más lo hizo Podría ser. con todo lo que hemos visto Anteriormente, ¿no? anteriormente? Si también. nosotros pudimos hacerlo, porque Si nosotros podemos razas, hacerlo ¿no? en estas fechas, ¿por qué no pensar que nosotros venimos desde ¿cómo decirlo? De una civilización que no estuvo arraigada en la Tierra, sino que vino o es perteneciente a otro plano o a otro mundo, y que terminamos llegando a este preciso lugar. Sí, pues realmente Y que nuestra próxima generación, podría estar en otros. la vida viene de otro planeta, Sí, pero claro. la humanidad sigue. Sí, exactamente. Imagínense si se llega a lograr esta colonia, ¿no? Obviamente van a tener que pasar muchísimos años. Tal vez ninguno de nosotros lo vayamos a ver, obviamente. Pero, pues imagínense cuando se logre esa colonia en Marte, pues bueno, ¿cómo nos van a ver a nosotros? Ese otro planeta, ¿no? Puede ser que nosotros vayamos a desaparecer y que ese planeta, Marte, pues bueno, ahora sea el centro de la humanidad, ¿no? Exactamente. Y nos van a recordar, eso sería como que preguntarnos, ¿no? O sea, van a recordar, después de mucho tiempo se van a olvidar de nosotros, van a conocer su origen, o sea, ¿qué va a pasar? Quizás la tecnología que dejemos para los redescubridores sea una tecnología bastante extraña, Avanzada, porque ellos ¿no? ya tienen una tecnología diferente. Sí, exactamente, sí. Y para nosotros lo que es más simple, lo que fue muy simple, para ellos sea una novedad, así como los descubrimientos que se van dando día a día. Así es. Bueno, hay tantos misterios referentes a la Luna, pero bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Fue una charla bastante interesante acerca de los misterios de la Luna. Obviamente quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, obviamente, pues bueno, tal vez en el futuro, si ustedes nos siguen pidiendo este tipo de temas, pues bueno, realicemos la segunda parte de Misterios de la Luna, ¿no? Así es. Y hablar de muchas otras cosas, igual las estructuras de la Luna, que igual nos faltó hablar. Teníamos información acerca de este famoso documental Alternativa 3, donde se decía precisamente pues que el hombre pues había estado no solo en la Luna, sino también en Marte y otro tipo de lugares, ¿no? Que también de ahí conlleva mucho lo que es algunas misiones, ¿no? Que también hablamos de ello, que es el proyecto Pegasus, por ejemplo. Ok, sí, también podría ser, ¿no? Se conecta todo esto. De gente que teletransportaban incluso al planeta rojo. Pero en fin, o sea, realmente hay mucho tema para este tipo mucha plática para este tipo de temas. Así es, pues bueno, si a ustedes les gusta, pues bueno, déjenos saberlos ahí, déjenos saber en los comentarios y bueno, realizaremos
la segunda parte de los misterios de la Luna, probablemente, o podríamos hablar de los misterios del espacio, ¿no? O de Marte podría ser. Hay mucho de qué hablar, aquí no se nos puede acabar los temas. Los astronautas que también Sí, han fallecido y que se han quedado orbitando como satélites. Que están ahí, ¿no? Inclusive la historia que contábamos hace rato, bueno, ya no pudimos ahondar en el tema, pero bueno, los cosmonautas rusos, ¿no? Vladimir Komarov, que también su historia es muy poco conocida y es bastante aterradora, pero bueno, básicamente él se inmoló para que Yuri Gagarin pudiera realizar, pues bueno, lo que ya todos conocemos, ¿no? Que fue el primer vuelo orbital sobre la Tierra. Pero bueno, amigos, pues bueno, les agradecemos todo el apoyo que les han dado. Gracias a los amigos de Enigma TV, es un placer como siempre. Amigos de La Noche Paranormal, también les agradecemos mucho su apoyo. Déjenos ahí sus comentarios, compartan si les gustan. Pueden encontrarnos en la página de La Noche Paranormal, en Facebook, en Instagram también estamos, obviamente en Twitter también, en Enigma TV obviamente, bueno, también Enigma TV en el canal de YouTube. Todos van a estar pasando ahí todos nuestros videos, y el próximo episodio es bastante interesante. Si a ustedes les apasiona el rock, entonces pues, bueno, seguramente les va a gustar. Bueno, pues, estén pendientes porque ahí los vamos a estar anunciando en las redes sociales. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, agradecer a toda la gente que nos sigue. Realmente este trabajo pues queremos fortalecerlo, y si tienen algún tema en específico que quieran que abordemos, pues con mucho gusto. Así es, amigos, y bueno, pues agradecerles a todos, agradecerle también a Enigma TV por pues tomarnos en cuenta para su programación. Tienen mucha otra programación interesante, entonces bueno, estén atentos. Van a encontrar desde asesinos en serie y cosas que fantasmas, poltergeist, cosas que nosotros también contamos, ¿no? Y también, bueno, obviamente está nuestro programa secundario, nuestro programa hermano, La Noche del Miedo, que pueden encontrarlo ahí los miércoles a las 9 y los sábados 10:30. Bueno, amigos, pues bueno, sin más, les agradecemos su presencia en La Noche Paranormal. Y bueno, hasta. Gracias. It's one small step for man, one giant leap for mankind.